Buenas tardes a todos. Muchas gracias, antes que nada, a la Universidad Nacional de Córdoba por invitarme, aunque siempre me la ponen difícil. La vez pasada tuve que suceder en la palabra Melconian, que es un maestro, y ahora el gobernador, que es otro maestro, con lo cual espero que pueda por lo menos acercarme al nivel de importancia y de atracción que tuvo su discurso. Es importante tener en cuenta especialmente que lo que voy a decir no tiene que ver con la justicia cordobesa, lo decía el gobernador Schiaretti. Córdoba siempre ha sido, y no lo digo para quedar bien, Córdoba siempre ha sido una escuela de derecho. Cuando era joven, que lo fui, obviamente, vine muchas veces para aprender de Cámara, de Palmero, de Richards, de Reutemann, de Scuti, una cantidad de profesores de Derecho Comercial, que es lo que vengo haciendo desde hace 40 y pico de años, donde Córdoba siempre se ha lucido, con lo cual mis comentarios sobre la justicia no tienen que ver con ninguna justicia de ninguna provincia, y menos de Córdoba. De lo que entiendo algo, es del ámbito nacional, que es como en Buenos Aires llamamos ampulosamente a lo local, del ámbito nacional y del ámbito federal. Y se me dio por encararlo desde un punto de vista casi judicial, ¿no? Porque qué mejor que lo judicial para hablar de los jueces. Y claro, y en el fondo, cuando uno piensa en la actividad económica, que es algo que nos afecta directamente, seamos o no seamos empresarios, cuando uno piensa en la actividad económica dice, ¿qué pasa en la Argentina que esto no despega, que semejante país no despega? Como me dedico a las leyes, hablo de la justicia, y en la justicia lo que uno empieza a notar apenas trabaja es que pareciera que las leyes como que benefician al inepto, al vago, o al que no trabaja bien, o al que no paga sus deudas. Pero claro, apenas uno empieza a aprender de leyes, se da cuenta que no, que las leyes no están mal escritas. Hay algunas leyes que por ahí se pueden modificar, y es un proceso que más o menos va avanzando siempre. Pero en realidad el tema no son las leyes, y muchísimo menos la Constitución. Constitución que es cada día mejor, aunque no la toquemos, sobre todo si no la tocamos, que espero que ese sea un proyecto que no prospere más allá del delirio de algunos que lo proponen. La Constitución lo que tenemos que hacer es cumplirla. El tema que parece grave en esto es lo que desgraciadamente se llama operadores judiciales. Yo detesto el concepto de operadores judiciales porque me suena a cometero. O sea, yo conozco jueces, conozco abogados, conozco fiscales, conozco defensores. Operador judicial es una especie de nueva categoría que tenemos que rechazar. Operador judicial me suena a un señor que anda con una valija repartiendo favores, promesas o plata, y por izquierda. La característica que tenemos los jueces, fiscales y abogados es que ponemos el nombre y la cara para decir y hacer lo que hacemos. Sea lo que fuere, ponemos el nombre y la cara para decir y hacer lo que hacemos. Pero claro, en nosotros está el problema. ¿Y por qué está el problema en nosotros? Porque ¿estamos realmente entrenados para esto? Ustedes saben que Lawrence de Arabia realmente existió. No fue un personaje de película que les recomiendo, aunque ya tiene una buena cantidad de décadas. Saben que Lawrence de Arabia realmente existió. Y una de las características, una de las enseñanzas que nos dejó el bueno de Lawrence de Arabia, es que no se puede intervenir en un sector, en el caso de él era un agente de la inteligencia británica en Arabia, no se puede intervenir en un sector sin entender de qué se trata el sector. ¿Y qué es lo que hace la justicia? La justicia interviene permanentemente en todos los sectores. La justicia, tengámoslo en cuenta, interviene desde que somos un óvulo de un lado y un espermatozoide del otro. Ahí ya empieza a intervenir si permite o no permite una inseminación artificial o lo que fuere, hasta que ya estamos abajo de la tierra y se mete con nuestro patrimonio en un proceso sucesorio. Durante todo ese inmenso interregno, más largo que nuestra propia vida, la justicia interviene, y en particular interviene en las relaciones económicas. Con un pequeño detalle: la justicia está en manos de abogados, que son jueces, de abogados que son fiscales, de abogados que son defensores y de abogados que son abogados. En los últimos años se ha mejorado bastante la educación legal en la Argentina, pero todavía el rol protagónico no lo tienen los nuevos egresados de las facultades de Derecho, donde se estudia algo más seriamente, la economía, la microeconomía, la actividad empresaria. Los de mi generación y una generación abajo
sabemos prácticamente nada del tema. Sabemos prácticamente nada del tema e increíblemente decidimos sobre ese tema. Deciden los jueces, deciden los fiscales y deciden los abogados. Y así es como nos va. Así, ¿cómo nos va? Nos va con un sistema judicial en el cual nuestra imagen de la justicia es que es mala, pésima, mejor, peor según el ambiente donde nos movamos o dentro de la jurisdicción donde nos movamos, pero, repito, en lo nacional y en lo federal es una justicia pésima. ¿Está bien este criterio? Absolutamente que está bien. Es obvio que es pésima. ¿Y saben dónde se nota que es pésima? Se nota que es pésima en que pese a que ya pasaron más de 450 años desde una frase que alguien escribió en la Basílica de San Marcos en Venecia, nosotros estamos iguales o peores. ¿Cuál es esa frase que alguien escribió en la Basílica de San Marcos en Venecia en una mayólica que todavía se puede encontrar? Para iniciar un juicio, lo voy a decir en castellano moderno, no en italiano, ¿no? Para iniciar un juicio se necesita plata de un banquero, resistencia de un siervo, paciencia de un ermitaño, tener razón, saberla explicar, encontrar quien la entienda y quien la quiera dar y un deudor que pueda pagar. O sea, no te metas en tribunales. O sea, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pero pasaron 400 y pico de años, eso creo que es de 1610. No podemos seguir en ese estado de cosas. Recién cuando empezaba el evento, veía esta maravillosa pantalla en 3 niveles, colores, movimiento, una cosa que es una fiesta. Bueno, me acordaba, junto con otros compañeros de mesa que peinamos canas, y algunos ni siquiera las canas podemos peinar porque se cayeron, cómo era todo esto hace 30 o 40 años, que era una pantallita con un slide que a duras penas andaba, con unas diapositivas que se cambiaban cuando no se trababa el proyector. Toda esta modernidad, increíblemente, a la justicia no llegó. Porque cambiar una Lexicon 80, para los que no lo saben, era una máquina de escribir manual, por una computadora Apple, lo único que hace es facilitar el corte y pegue, pero el tema está en la cabeza, no está en la maquinita que uno usa. Y la justicia no ha cambiado su cabeza. Y no solamente no la ha cambiado, sino que de alguna forma ha empeorado, porque en la medida en que cambia la realidad, y no cambia quien juzga sobre la realidad, la cosa no funciona. Y fíjense lo siguiente, nosotros estamos en un mundo en el que la incorporación del mail, la incorporación del WhatsApp, ¿qué provocó? ¿Qué nos provocó a nosotros como personas que trabajamos? Que el tiempo se mide cada vez en fracciones más cortas. Nuestro tiempo pasó de medirse en estaciones, en la época antigua, a medirse hoy en día en minutos. Minutos. De hecho, los abogados, si a veces llegamos a las 9:31, perdemos el derecho que podíamos haber invocado a las 9:30. Eso es un minuto de tiempo. ¿Correcto? Bueno, la justicia no. La justicia es esta cosa que está en la pantalla, que es un Omega, que no es para hacer publicidad de Omega, sino porque es el primer reloj que llegó a la Luna. La justicia cuenta el tiempo con almanaques y a veces, lo que es mucho peor, con almanaques electorales. Y eso es detestable, porque cuando un juez mira el almanaque electoral, no solamente trabaja la mitad del tiempo, porque tenemos elecciones cada 2 años, sino que además no hace lo que debe hacer, hace lo que le conviene a él hacer. Y esto no lo podemos admitir de ninguna manera. Por supuesto, teóricamente uno se supone que debe actuar con aquella premisa de que con la verdad no ofendo ni temo, y la verdad que es mentira esa verdad. Con la verdad se ofende y con la verdad más vale temer. De hecho, yo recibí hace 3 o 4 meses un consejo, por llamarlo de alguna manera, que me puso de un terrible mal humor, a través de un amigo en común, un señor que se supone que era amigo mío, me mandó decir que no me meta tanto con la justicia porque cuando la necesite no la voy a tener. Apenas me lo terminaron de decir, agarré el Twitter, que es mi herramienta más usual, y entré a repartir como para que tuvieran. Yo hablo de lo que se debe hablar. Y hay un montón de temas de los que no se hablan. Tenemos que entender algo que es importante. Es tal el dominio que tiene la justicia sobre un abogado estándar
que es natural que sean pocos los abogados que se atreven a clavar la pica en Flandes. ¿Por qué? Porque la justicia es la que le da o no le da la razón en sus pleitos y es incluso la que le regula los honorarios. Con lo cual, nuestra retribución de lo que comemos, con lo que alimentamos a nuestra familia, depende de un juez. Conclusión, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, como le dijo el viejo Vizcacha a Martín Fierro. Y eso no lo podemos admitir por definición. Hay muchas cosas de las que quiero hablar rápidamente, para no aburrirlos demasiado. Primero, ¿cuál es una de las principales características del sistema judicial en la Argentina? Se ha convertido en una gran familia. Se ha convertido en una gran familia. Si uno tamiza, que no se puede, yo traté de hacerlo y no logré la información, si uno tamiza por apellidos materno y paterno, la cantidad de parentescos que se encuentran es fenomenal. Y eso termina provocando que el espíritu de cuerpo que ha tenido tradicionalmente toda organización humana, también se ve entre los empresarios, abogados, médicos, lo que querramos, en la justicia se termina convirtiendo en una familia en la que, desgraciadamente, los buenos, que son mayoría, protegen a los malos, con lo cual se vuelven cómplices. Y el ejemplo más perfecto que puedo darles es que en los últimos 10 años de actividad del Consejo de la Magistratura de la Nación, no ha habido ninguna denuncia de un juez contra otro juez. Es decir, caemos en el absurdo de que la Corte o las cámaras de apelaciones o los jueces no ven nada. Nosotros nos enojamos cuando algunos políticos dicen que no vieron nada, ¿sí? Porque es obvio que cuando uno tiene un despacho al lado de otro, algo siempre ve, salvo que se pase 3 días nada más. Bueno, ¿cómo es posible que nunca los jueces vean nada? Y es más, que cuando revocan una sentencia que es una animalada, no manden una copia del expediente para ver si ese juez merece seguir siéndolo. Eso es complicidad, no le demos más vueltas, es complicidad, por el simple motivo de que los jueces son funcionarios públicos y no pueden ocultar la comisión de un delito, y es delito ser un burro. Porque para un juez, fíjense, los jueces tienen una cantidad interesante de derechos para garantizar su independencia, que es imprescindible, una cantidad lamentable de privilegios, que no tenemos que confundir con derechos y que deberían ser revocados, pero fundamentalmente lo que tienen es un esquema en el que se han inventado una especie de blindaje, y es el siguiente: no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Se han dicho y han escrito en los reglamentos del Consejo de la Magistratura. Y esto es el colmo de la impunidad. O sea, una persona que actúa a través de algo que se llama decisiones judiciales, que no puede ser juzgado por el contenido de sus decisiones judiciales, está mucho más arriba que el rey de España. Ustedes saben que el rey de España, por ejemplo, es uno de los pocos cargos en el mundo que tiene impunidad completa. Por ese motivo que Juan Carlos I sigue siendo rey emérito para que no le lleguen acciones judiciales que se le habían iniciado. Bueno, pero se supone que nos independizamos de eso. Por lo menos es lo que yo leí en los libros de historia. Y resulta que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias, cosa que no dice ni la Constitución, que dice exactamente lo contrario, porque establece la igualdad, ni dicen siquiera las leyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo este fenómeno de, digamos así, gran familia judicial protege a los malos en perjuicio de todos nosotros, con lo cual los buenos dejan de serlo. Y encima le agregamos otro componente, la carrera judicial. La carrera judicial, dijo un famoso juez norteamericano, es un lugar donde se producen los peores, digamos así, las peores desviaciones de la eficiencia. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es no hacer olas para seguir avanzando en un régimen que, para que ustedes se den una idea, se incrementa la remuneración el 2% por año, más allá de la inflación, O sea, por definición, en el sistema nacional y en el federal, cada año uno gana un 2% más que el año pasado a moneda constante, ¿sí? Moneda constante. Entonces, lo que conviene es no hacer ola, lo que conviene es no innovar, lo que conviene es no progresar, lo que conviene es no sacudir estructuras. Porque, ojo, cuando nosotros, y voy a meter el dedo en el ventilador, cuando varios de los que estamos acá tuvimos problemas para venir porque se les ocurrió a los de aerolíneas hacer otra huelga, sufrimos esa demora, algunos, y esa imposibilidad, los que ni siquiera pudieron llegar,
Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la justicia? Tiene que ver porque la justicia nunca mete mano en el descalabro en el que se ha convertido el ejercicio del derecho de huelga en la Argentina. Porque una cosa es el derecho de huelga y otra cosa es la utilización de la huelga con fines políticos. Y eso no lo puede decidir el gobierno, lo tiene que decidir un juez. Eso y una infinidad de temas que permanentemente pasan por tribunales y quedan como escondidos, ¿sí? Otra de las características que provoca esta gran familia judicial y la carrera judicial es la insularidad. O sea, la justicia es en sí misma como gran conjunto una isla y cada juzgado una isla dentro de esa isla. Muchos creen, y de buena fe, muchos creen que si a ellos les va bien y que si ellos están haciendo las cosas bien, el sistema funciona bien. Y el sistema no funciona bien porque estructuralmente es un sistema ineficiente. ¿Por qué hago ese juego de palabras, que no es un juego, es un drama más que un juego? ¿Por qué hago el juego de palabras entre eficacia y eficiencia? Los abogados nos entrenan, o nos entrenaban, ahora, insisto, está mejorando un poco, no mucho, pero está mejorando, a basarnos, a hacernos fuertes en el concepto de eficacia. O sea, si tenemos que matar un mosquito, con una bomba atómica dentro de 5 años lo matamos, eso es un hecho. Pero eso no es eficiente. Primero, porque pasaron 5 años, o 10, o más. Y segundo, porque con una bomba atómica matamos al mosquito, a la víctima del mosquito y a todas las familias que lo rodeaban. Eso será eficaz, pero no es eficiente. La relación entre medios, gastos, economía, la relación en la que ustedes, empresarios, son expertos, para nosotros como abogados es chino básico. Y es chino básico para los jueces y es chino básico para los fiscales, y entre otras cosas, por el factor tiempo y por el factor costos. Fíjense ustedes, les pongo un ejemplo que parece sonso. Cuando ustedes inician un juicio para cobrar algo que les deben, con suerte, y dentro de algunos años, obtienen una sentencia favorable en la que condenan al deudor a pagarlo con tasa activa. Pero ustedes no son un banco, la tasa activa es negocio para el banco, no negocio para un acreedor. Nosotros carecemos en la Argentina de una cosa que sí tienen otros países, que son los daños punitivos. ¿Qué son los daños punitivos? Una cosa es recomponer el valor del dinero con actualización o con intereses. Y otra muy distinta, invocarlo al deudor para que no vuelva a hacer lo que hizo. Para disuadirlo, como dice la definición legal, para disuadirlo de incumplir las leyes. Porque el que incumple las leyes no es el bueno, es el malo. Si no hay ninguna causal que lo exima de responsabilidad o de imputabilidad, como dicen los penalistas, es el que quebró el reglamento. Imaginemos la vida cotidiana de la Argentina como si fuese un partido de fútbol. No le invocamos a una norma, unos agarran la pelota con la mano, otros hacen un tacle, otros le pegan con un palo como si fuese hockey, otro con una raqueta. O sea, cuando comparamos, cuando paralelizamos la actividad cotidiana de la Argentina con los deportes, nos damos cuenta por qué nos va mal. Nos va mal porque no cumplimos el reglamento. Y el reglamento se llaman Constitución y leyes. Y los árbitros, o sea, los jueces y los fiscales, o sea, los linemen, etcétera, etcétera, están haciendo otra cosa. Y nosotros, por ende, tendemos en una especie de sálvese quien pueda, ya que no hay reglamento, a agarrar el atajo que más nos convenga. Esto es inevitable. Y lo que es interesante se puede corregir perfectamente en la medida en que existan incentivos. Entonces, primero, cortemos con el bendito inbreeding de la justicia en el cual el juez se casa con la jueza y tienen un juececito, que juro que es así, es así. Porque hay cosas que suena exagerado, pero bueno, tenemos que cortar con eso y tenemos que cortar con una diferenciación que se ha hecho carne en nosotros y no solamente para lo judicial. A veces no les da la sensación, claro, decir esto en Córdoba no pega porque Córdoba, como bien decía el gobernador Schiaretti, es una provincia rara, es una provincia donde se tiene en claro que el resultado es resultado de un esfuerzo, no es resultado de un loto. Pero asumiendo que también son parte de la Argentina que atrasa, nosotros hemos llegado a una especie de sumum en el cual creemos que son todos derechos y no hay obligaciones. Y no solamente creemos que son todos derechos y no hay obligaciones, sino que encima nos olvidamos que hay una categoría que se confunde con los derechos y no es un derecho, que son los privilegios. Nosotros hoy en día en la Argentina, cuando hacemos análisis sectoriales, vemos que hay una enorme cantidad de sectores que tienen unos privilegios que son inconcebibles, y no tienen amparo constitucional. Repito, no tienen amparo constitucional. Donde ustedes ven un privilegio, o sea, algo a lo que se accede por pertenecer a un determinado sector y no con una premisa de igualdad ante la ley, eso
se debe perder como se perdieron los privilegios de la nobleza entre 1810 y 1816. Otra vez, me remonto a un siglo y medio atrás o más. Ejemplo, no es posible que en un país empobrecido como en el que vivimos haya personas que tienen una jubilación del 100% móvil que hereda a su cónyuge con el 80% móvil. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A los jueces. Porque no es posible que países que tienen 2, 3, 10 veces nuestro Producto Bruto no superen una jubilación de 2.500 euros por mes y acá tengamos jubilaciones de 6, 7, 8.000 euros por mes. Es una locura, no lo podemos bancar, no es que esté mal, ojalá todos pudiésemos tener 8.000 euros por mes, pero no lo podemos bancar como país, porque no hay magia, ahí no hay esa zaraza de que no, la caja del Poder Judicial no funciona con magia, ¿sí? Ponemos nosotros la diferencia. Y eso es un tema que lo que termina generando que es ineficiencia. ¿Por qué? Porque imaginémonos que no solamente los muchachos tienen unos sueldos maravillosos, sino que además los tienen asegurados post-mortem. ¿Cuánto es eso a valor presente? Claro, nosotros podemos hablar de valor presente porque al estar todos en la actividad empresaria entendemos que cuando algo está asegurado en el tiempo tiene un valor presente mucho mayor del que aparentemente tiene. Pero eso un juez no lo entiende, porque ellos creen que todo el mundo les pasa lo mismo. Es interesante hablar con los jueces federales y nacionales para ver cómo viven en un mundo irreal. En serio, viven en un mundo irreal. Piensen, por ejemplo, que otro de los privilegios que tienen es que se pueden tomar un año sabático. Estoy hablando en serio, no en broma. Se pueden tomar un año sabático. Ellos en cualquier momento de su carrera dicen, che, el año que viene no trabajo, con sueldo. ¿Quién de nosotros sobrevive si se toma un año sabático? El dueño de una empresa con mayoría accionaria, si logra que los hijos no lo desplacen, por ahí. Pero el resto, yo me quedo sin clientes, por ejemplo. Y la mayoría de ustedes van a perder. Bueno, ellos no. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que termina provocando? Todo este tipo de privilegios que no deben tener, termina provocando niveles de ineficiencia. Después de toda esta letanía de llanto y de aparentemente futuro negro, yo creo que lo que tenemos que hacer es atrevernos a decir basta, a generar enemigos, a generar odios, a generar reacciones y cambiar el estado de cosas. Porque con este sistema judicial no tenemos absolutamente ningún futuro. Entre otras cosas, ¿por qué? Ustedes saben que los abogados, y lo deben haber pedido en más de una oportunidad, tenemos un trabajito que en una época se cobraba bien, ahora es bastante complicado, que se llama la legal opinion. De hecho, en 2 días me voy a España a tratar de que alguien me encargue una legal opinion. ¿Qué es qué? Que es hacer un análisis del país y dar una opinión sobre cuál es la estructura legal, la estructura judicial sobre la que va a tener que basarse esa actividad empresaria de cara al futuro. Nuestras legal opinions son terribles de escribir. No saben los firuletes que tenemos que hacer para no convertir la legal opinion en un espantador de inversores. ¿Por qué? Porque el sistema legal, aunque fuese bueno, que repito, un poco se lo puede mejorar, pero no, ahí no tenemos el problema, el sistema legal cuando se pone en conjunto con el judicial, explota. ¿Se soluciona? Por supuesto que se soluciona. No hay que tocar la Constitución, que es una caja de Pandora que no hay que abrir, porque apenas la tocamos aparecen varios a prenderse en algo. Pero sí se puede perfectamente declarar por ley una emergencia judicial, obviamente con un consenso político que le meta a los políticos en la cabeza algo que es importante. Un mal juez no es un juez aliado. Esto es interesante. La experiencia que tuve en el Consejo de la Magistratura, ¿cuál fue? Los políticos creen que un mal juez es un juez aliado. Es mi juez. Mentira. Es mi juez, como decía Cimadevilla, otro de los que estaba ahí, que es un ex senador radical. Son jueces del poder, los malos jueces son jueces del poder. Cuando el que los designó deja de estar en el poder, lo despanzurran. Si no, pregúntenle a Menem, que no lo habrán despanzurrado del todo, pero le hicieron pasar algún disgusto. Y por supuesto, esto se basa en ¿qué? ¿Cuáles son los inputs de la política? Los inputs de la política básicamente giran en torno al conseguir votos. En la medida en que nosotros hagamos un reclamo ciudadano sostenido y perseverante para tener una mejor justicia, o sea, pasemos de El secreto de sus ojos como esquema de la realidad judicial, la película esta de Campanella, bueno, voy a decir una cosa, a los que tengan jóvenes cerca explíquenselo, a Perry Mason, o sea, un sistema judicial que funcione, los políticos van a reaccionar favorablemente y probablemente terminen actuando de manera tal de poder superar a esto.
Por supuesto, aparecen amenazas permanentemente. Hay sindicatos de jueces dando vueltas, esto de justicia legítima, ahora apareció lo de justicia franciscana. Desgraciadamente el tiempo se me está acabando, si es que no se acabó ya y no puedo entrar en detalle, pero es inadmisible prohibirle a los policías y a los militares que tengan sindicato y permitírselo a los jueces. Es una locura. Es incomprensible. Y muchísimo más incomprensible es el disparate de los jueces militantes que algunos han empezado a pedir. Por definición, un juez es una persona que tiene que tener cabeza. Como tiene cabeza, tiene ideas. Como tiene ideas, evidentemente tiene corazón político, tiene tendencias. Pero la característica del juez, acá y en Indochina, es que tiene que aplicar las leyes, no su voluntad. Y desgraciadamente, ¿saben lo que está pasando en la Argentina? Y esto es un hecho que no lo puedo ocultar. Se ha convertido la ley en algo que se interpreta. Se interpreta. Entonces yo como juez interpreto una cosa, interpreto otra, me gusta, no me gusta. Cada vez que ustedes, los que no son abogados, se sientan que su abogado les está mintiendo, les está mareando la perdiz o está tratando de justificar un error, yo les diría que lo más probable es que les esté diciendo la verdad. Tiene que poner la cara por una decisión judicial absolutamente incomprensible, disparatada, y que deriva de este interpretativismo, que es una nueva tendencia que se ha impuesto en tribunales, que básicamente lo que hace es darle todo el poder al juez y quitárselo a la ley. Les aclaro, si quieren que agrave la preocupación, que una de las cosas que logramos hacer los argentinos fue crucificarlo al pobre Vélez Arfield, otro aporte de Córdoba a la Argentina, y sin ninguna necesidad, el kirchnerismo reemplazó, no modificó, reemplazó el Código de Vélez por un código que, entre otras cosas, el nuevo Código Civil y Comercial, le otorga a los jueces una amplitud de decisiones que es incomprensible. También, obvio, hay que retocar el Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que los abogados, entre otras cosas, tenemos el derecho aparentemente legal a decidir todo. Así como en la provincia de Buenos Aires se decidió el pasado y prohibieron que se hable de tantos o cuantos desaparecidos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió algo que matemáticamente es imposible, y los ingenieros lo pueden explicar. Decidió que, y estoy hablando en serio, no en broma, que 7 representantes políticos, 3 representantes de los jueces, 2 representantes de los abogados y 1 representante de los sectores académicos, es equilibrio en los términos constitucionales del artículo 114. Ahora, yo, que pasé por un colegio donde tuvimos números binarios a los 14 años, tratar de entender cómo 7 es lo mismo que 3, que es lo mismo que 2, que es lo mismo que 1, honestamente tuve que tirar la toalla. Y eso lo dijo la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Entienden cuál es el problema? El problema es que tenemos que mejorar la calidad de los jueces, de la Corte incluida, hacia abajo. Y esto solo se logra convirtiendo al tema judicial en un tema caliente, en un tema candente, como hace la Unión Industrial de Córdoba, que tiene en todos los coloquios una pata judicial. Porque todo lo que nosotros podemos hacer como constructores de valor y constructores de riqueza es muy lindo, pero en la medida en que no venga un juez y nos lo destruya. En definitiva, tenemos que tener reglas para los que aplican las reglas. Uno de los fracasos que acumulé o que coleccioné en el Consejo de la Magistratura fue que fue imposible dictar un código de ética. El sistema nacional y el sistema federal no tienen código de ética judicial. O sea, es gente que nos aplica las leyes a nosotros y no se quieren dar leyes a sí mismos. Por supuesto, cuando estoy hablando de jueces, también meto en la bolsa a los abogados, porque nosotros los abogados tampoco nos caracterizamos por ser santos. Al menos tenemos código de ética, pero tendríamos que ser muchísimo más estrictos con nosotros mismos. En otros países ocurre. Y por supuesto, todo esto, ¿cómo se soluciona? Se soluciona con una corte totalmente distinta. Y en esto, aunque parezca mentira, voy a parecer kirchnerista, que creo que nadie sospecha de mí eso. Pueden sospechar casi cualquier cosa, pero esa y otra no. Vamos a hablar de esa y no de la otra, que es el tema de la reunión. ¿Por qué digo que puedo parecer kirchnerista? Porque hay varias voces en el kirchnerismo que habla de aumentar el número de la Corte. Entre otras, una persona con la que no tengo absolutamente nada en común. Es casi mágico, porque vieron que es difícil no tener nada en común. Bueno, se trata de Zaffaroni. Pero ¿por qué pienso en una Corte diferente y en una Corte plural? Plural por la cantidad. No podemos tener una Corte de 5 miembros que tiene una mayoría de 3. 3 personas con cargos vitalicios deciden todo en la Argentina.
Yo la llevaría, ¿a cuánto? ¿A 9, como ya tuvo en la Argentina? O sea, que haya tenido 9 con el menemismo. Supongamos que Menem es el anticristo, que no lo es, pero supongamos que Menem fue el anticristo. El hecho de que haya tenido una corte de 9 no quiere decir que esté mal la corte de 9, ¿correcto? Que sea de 9 como en Estados Unidos, que sea de 11, de 13, pero que sea de más gente para diluir el inmenso poder que tiene cada juez de la Corte, que son cargos vitalicios, repito, ¿eh? Y además que sean representativos. Tomemos el ejemplo del bueno de Mitre, que cuando armó la primera Corte nombró gente de todos los partidos. Y sobre todo cambiémosle su funcionamiento. La única manera de hacer estos cambios que se necesitan de manera rápida, eficiente, es que la Corte tenga la posibilidad, que la tiene pero se la puede mejorar un poquito, de cuando ve que hay algún escándalo, tomar ese juicio, llamar ese juicio a su jurisdicción y solucionarlo, para que los jueces no se pasen los próximos 15 años discutiendo. Les voy a poner un ejemplo que por ahí no es el mejor, pero sirve para graficar lo que quiero decir. ¿Se acuerdan que hace un tiempito estaba la cuestión de si Florencia Kirchner podía o no podía irse a Cuba? Bueno, no puede haber semejante discusión, que la Corte lo tome y lo resuelve, no que se estén peleando 25 años dos cámaras de apelaciones. Dicho lo cual, y como ya pasé el minuto que me dieron hace minuto y medio, les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y una vez más, gracias.